Muy buenos días para todos. Nos complace enormemente poder contar con todos ustedes en este lanzamiento de Substar 2025, conectando, innovando y elevando la experiencia. En esta sesión, que va a ser presentada por el ingeniero Marcos Higuera, con una duración aproximada de 1 hora, vamos a tener las nuevas aplicaciones y las nuevas formas de conectar varios dispositivos a nuestro software Substar 2025, nuevas aplicaciones, nuevas funciones. Recuerden que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden dejar allí en el chat, con gusto se las podemos responder. Adicional a esto, pueden suscribirse a nuestro canal. Vamos a seguir subiendo nuevos videos con esta nueva versión. Vamos a subir contenido con Estación Total GNSS. Y le doy ingreso al Inge Marcos Higuera, que nos va a presentar todas las opciones y todas las nuevas innovaciones que tiene el Substar 2025. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, John, y gracias a todas las personas que están conectadas. Tal cual como comentaba John, vamos a hablar hoy de nuestro software de campo Substar en su versión 2025, que es una versión totalmente optimizada y con funciones extendidas para abarcar todo lo que es el ecosistema de equipos de SAUD. El contenido, hablaremos de 6 puntos principales, 6 características u optimizaciones del Substar, lo cual lo convierte en un software más refinado, más compatible, más inteligente, más seguro, más rápido y más versátil. ¿Por qué más refinado? Porque el usuario va a poder experimentar una interfaz más elegante y con mayor facilidad para encontrar las funciones, todo lo que es el manejo de cajas de herramientas, visualización, etcétera, para que esa interacción lo lleve a alcanzar la máxima eficiencia posible. Quienes ya han utilizado el Substar saben que esta era su pantalla principal o lo que es la interfaz de usuario, en donde pasamos a una interfaz de usuario más cómoda a la vista y también más profesional a la hora de poder encontrar las funciones más rápidamente, ¿no? Entonces, las funciones principales, medición de puntos, obviamente, replanteos de líneas, la inclusión de medición láser para lo que es los últimos receptores GNSS lanzados, como el ALPS 1 y el ALPS 2, todo lo que tiene que ver con control de elevación y también todo lo que es el manejo de información para replanteo de proyectos lineales o de carreteras. Una de las características innovadoras del Substar es que su interfaz puede ser, o el software como tal, puede ser utilizado en estaciones totales. Ya lo habíamos adelantado en algunas reuniones que estaba listo para utilizarlo con la estación robótica NS30, pero también puede ser utilizado a partir de ahora a bordo de las estaciones total Android N1. Esto es muy importante destacarlo. Dentro de su misma interfaz no hace falta que la persona tenga un controlador para poder utilizar el Substar a bordo, sino que sencillamente se pega la aplicación acá, la APK, y se puede tener a bordo. Obviamente las personas que quieran seguir trabajando con el Survey Star lo van a poder hacer, pero mientras hacen esa migración a Substar, pero créanme que toda la experiencia va a ser de mejora a la hora de poder manejar todo lo que son los datos de información y todo lo que son las pistas de mapa para poder hacer más eficiente el trabajo en campo. Esto también aplica para las tablets Android, las N80 y las N80T, en donde se mejoró la visualización en el modo vertical y en el modo horizontal o landscape para tener mayor visualización de los datos, en especial en aquellos trabajos en donde se utilizan tablas de atributos, en donde nos favorece obviamente tener la información lo más ampliada posible. Más refinado el manejo de vistas, con todo lo que tiene que ver la caja de herramientas, a través de sencillamente unos botones que encontramos en cada una de esas herramientas, podemos ocultar la información a tal punto de quedar con toda la visualización de mapa y de datos en toda la pantalla del colector. Entonces nosotros tenemos
la barra de herramientas que a la izquierda podemos configurar lo que son los mapas base, los zoom, hacer un zoom extend o pasar directamente al módulo CAD. Ya no hace falta que yo salga del modo medición de puntos para ir al módulo CAD, sino que sencillamente con esta tecla puedo hacer el switch entre uno y otro. En la parte inferior podemos ver una barra de estado más optimizada en donde allí mismo está el nombre del punto, el código y rápidamente podemos verificar en todo momento lo que sería la altura del instrumento, en el caso del GNSS, la altura del bastón. Las coordenadas, lo que es la distancia base, hora y también obviamente podemos agregar otra información allí como la inclinación del bastón, si queremos calcular la distancia hasta cierto punto de referencia, entre otros. Y en la parte derecha digamos, se compactó toda la barra de herramientas para lo que es medir y dibujar, que es esta primera que tenemos acá, que la vamos a ver más adelante, los estilos de levantamiento, para activar el módulo IMU, la compensación por inclinación, la lista de puntos o de características y lo que sería la configuración de toda esta interfaz. Hacia la parte superior podemos ver el estado de la solución, la cantidad de satélites utilizados y que se encuentran dentro del horizonte de observación del equipo, los acostumbrados RMS horizontal y vertical, la configuración, por ejemplo, aquí estaba en rover utilizando Bluetooth o en trip, el nivel de batería del receptor y también muy importante, aquí mismo podemos hacer el switch hacia lo que sería otro dispositivo como por ejemplo una estación total. Entonces, simplemente con estar en la pantalla de medición de puntos, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo de nuestro trabajo en campo, nosotros podemos ir hacia las distintas funciones. Entonces, nosotros podríamos ocultar y obviamente mostrar de nuevo esas cajas de herramientas con una mejora también muy importante y es con el manejo de los códigos. Entonces, ya no hace falta, como se hacía anteriormente, que se colocaba el nombre del punto y abajo estaba el código. Podemos desplegar sencillamente una tabla en donde nosotros rápidamente podemos pulsar cuál es el código que necesitamos. Además de ello, trabajar con múltiples códigos. Hablando de medir y dibujar, como ya les anticipaba, es este icono que está acá. Si yo lo dejo presionado, él va a sacar las 4 opciones o las 4 geometrías que yo puedo dibujar, líneas, rectángulos, círculos y arcos. Y si a su vez yo presiono ese botón, me va a desplegar hacia el lado izquierdo las distintas opciones que tengo, como líneas curvas, polígonos o polilíneas, entre otros. En la parte de rectángulos, hacer un rectángulo con 2 puntos y el centro, la base y lo que sería la altura, o los 2 puntos diagonales, lo mismo con los círculos y lo mismo con los arcos, lo cual nos lleva a ahorrar espacio visual para manejar de mejor manera el zoom para poder ver los elementos que nosotros estamos levantando y poder manejar otras estrategias que vamos a ver más adelante. ¿Por qué es más compatible el Surstar? Es una solución todo en uno para herramientas topográficas. Es el mismo software que nosotros utilizamos tanto para nuestros receptores RTK tradicionales, los RTK que traen sensores ópticos para hacer fotogrametría o replanteo con realidad aumentada y también para los RTK que traen el EDM y poder realizar mediciones o replanteos con láser. Entonces podemos pasar de lo que serían vistas con mapas bases raster, mapas bases vectorial, todo lo que sería el manejo del módulo de fotogrametría y la visualización de replanteos utilizando las cámaras inferiores para lo que sería el uso de la realidad aumentada. Nuevamente más compatible, así como ya les adelanté que puede ser utilizado a bordo de la N1, recuerden que también puede ser utilizado con la N6 Plus, pero allí sí tendríamos que utilizar un controlador de campo, que puede ser
nuestro H6 o incluso pueden ser smartphone, que es otra de las características del Surfstar. No es 100% necesario que utilicen nuestros controladores. Obviamente lo recomendamos por todo lo que es el motor de procesamiento y todo lo que es el renderizado de imágenes. Y para la N6 Plus, entonces, a bordo de un controlador, porque no hay manera de que su sistema operativo resista la aplicación, y con la N1 sí lo podemos tener a bordo y realizar toda nuestra operación allí mismo en las pantallas de la estación total. Para la estación total robótica tenemos ambas opciones. Podemos tener el Surfstar a bordo de la estación, porque no todo el tiempo vamos a necesitar trabajar robotizadamente. Puede ser que algunas funciones necesitemos hacerlas desde allí, desde la interfaz de la estación, y también puede ser utilizado en lo que sería el H6 Plus, que es el controlador especial para la estación total robótica, especialmente por el módulo de comunicación que tiene. Por eso es que ven que ambas tienen una antenita, donde su conexión no es vía Bluetooth, sino es vía una tecnología de comunicación que es conocida como Zigbee, que puede garantizar hasta 450 metros de comunicación entre el controlador y la NC30, pero en pruebas realizadas acá en Bogotá hemos llegado hasta 680 metros de conexión entre la estación y el controlador. Entonces, fíjense que ya pasamos de lo que sería manejo de todos nuestros NCS, manejo de estaciones totales, ya sean Android o la estación total más básica, si se quiere, que nosotros tenemos, pero es la más vendida también en Latinoamérica, como la es la N6 Plus. Y llegamos a lo que serían mediciones hidrográficas o marinas. Entonces, nosotros podemos también utilizar a bordo de un controlador el Surfstar 2025 para poder conectarnos a una ecosonda SD19, ya sea su versión S, que es de una sola frecuencia, o la versión D, doble frecuencia. Recuerden que esta es una ecosonda monoas, en donde rápidamente a través de Wi-Fi nos conectamos a la ecosonda y a través de Bluetooth, como lo hacemos habitualmente, nos conectamos al receptor y podemos realizar todo lo que es la configuración de parámetros de adquisición de datos y también todo lo que tiene que ver con el diseño de líneas de sondeo. También más compatible porque a través de este software nosotros podemos configurar radios externas, como la radio externa S6, en donde podemos configurar rápidamente cuál sería el canal en el que queremos trabajar, la frecuencia, o si necesitamos adecuar algún canal a una frecuencia específica, el protocolo, ya sea South, Farlink, TrimTalk, y activar todo lo que sería, por ejemplo, si queremos que la base esté bloqueada, si queremos colocar un ID para que los rovers que quieran acceder a esa señal de corrección tengan que colocar ese ID y poder desbloquear, digamos, de alguna manera, lo que sería el mensaje de corrección. Y pasamos a la tercera característica, que es un software más inteligente, que siempre va en busca de la eficiencia. Se está desarrollando la opción del motor de comandos por voz, en donde un algoritmo de inteligencia artificial puede entender algunos comandos para yo ir directamente a esa función. Entonces, se está trabajando en la traducción, en la adecuación, perdón, de estos comandos para poder realizar, por ejemplo, estas funciones, conectar al dispositivo, medir, replantear y todo lo que es el manejo de proyectos. Y a mí particularmente lo que me parece que nos va a ayudar mucho en campo es este nuevo sistema de poder utilizar códigos y paralelamente poder utilizar las herramientas de dibujo. Sin embargo, el código históricamente lo hemos manejado con pocos caracteres, porque las estaciones totales antiguas, pues su limitación de pantalla daba para eso. Entonces, generalmente nosotros pensamos en códigos como, eh, digamos, 4 letras o incluso menos, en donde tenemos que memorizarnos cuál sería la referencia o qué significa cada uno de esos códigos. Y es bastante
difícil a veces aprenderse una lista de códigos, no sé, de 50 códigos. Sin embargo, obviamente, muchos profesionales, pues, con su experiencia, ya tienen esto súper programado en su mente. Sin embargo, nosotros podemos importar listas de códigos, pero utilizar la descripción directamente, y es lo que coloco acá. ¿Por qué seguir utilizando los códigos de 4 caracteres? Sí podemos trabajar directamente con las descripciones y eso nos va a llevar a ahorrar tiempo en campo, porque si yo veo un código que sea, por ejemplo, BACC, muy probablemente no voy a recordar qué es eso. Entonces, en campo voy a tener que ir a la tabla para ver lo que es la referencia, mientras que yo lo que puedo hacer es invertir el orden en el archivo CSV o TXT que voy a importar y que me salga directamente la descripción en campo. Entonces, fíjense, es muy fácil. Yo voy a decir, bueno, voy a levantar las 4 esquinas de una casa, pues sencillamente yo presiono esto que está acá, me encontré con lo que es un medidor de agua, presiono este que está acá, o si estoy levantando una cerca viva, una cerca de árboles, me voy directamente a este código. Esto nos va a ayudar a ahorrar tiempo en campo y a tener más organizada la información. ¿Cuántas personas al entrar en conflicto con esos códigos? Es que no me acuerdo cómo era el de Berma, no me acuerdo cómo era el de, no sé, el de alcantarilla, el de poste de madera, etcétera. Luego lo que hacen es cambiar el nombre del punto y olvidarse de los códigos. Y eso es perder más tiempo en campo. Entonces, de manera muy sencilla, simplemente con una columna de lo que sería el código o la descripción, separados por coma, nosotros podríamos pasar de lo que es los códigos de 4 puntos, perdón, de 4 caracteres a códigos que ya estamos utilizando sencillamente la descripción. Nosotros elaboramos una lista predeterminada con los códigos que consideramos más importantes. Estaría muy bueno que la podamos hacer llegar a ustedes a través de los distribuidores y recibamos ese feedback. Y por qué no de repente en el futuro tener una lista de códigos predeterminada en español para Latinoamérica, en donde la eficiencia se eleva aún más al sencillamente ir a campo y utilizar esta plantilla predeterminada. Pero adicionalmente a lo que es la utilización o la importación de esos códigos, también se agregaron herramientas para hacer levantamientos de múltiples elementos y que cada uno de ellos esté utilizando un código en particular. Entonces, imagínense que ustedes necesitan levantar una vía en donde van a levantar el borde del brocal, ¿sí? O el sardinel, como le dicen en Colombia, quizás en otros países los conocen con otros nombres, me disculpan, no me lo sé todo, pero el borde del brocal, voy a levantar el eje de la vía y voy a levantar el borde del brocal derecho. Entonces, no hace falta que yo me vaya en la línea primero levantando todo el brocal, después regrese levantando todo el eje y luego regrese levantando todo el borde derecho, sino que sencillamente yo le puedo decir, bueno, yo voy a hacer un levantamiento de líneas en donde, o de elementos también pueden ser, porque no necesariamente tendrían que ser líneas, y le voy a decir, bueno, yo voy a utilizar el método del zigzag, en donde yo voy a levantar en perpendicular, luego subo dependiendo de la densidad del levantamiento que necesite y voy a regresar como haciendo una especie de culebrita, por decirlo de alguna manera, todos los que manejamos los celulares Nokia y que hoy día ya nos está doliendo las rodillas y la espalda. Entonces, de manera muy rápida, yo, por ejemplo, puedo levantar, le digo cuáles son los 3 códigos y seguir esa secuencia. Él me va a colocar intercalado, fíjense que yo le hice deliberadamente para que se viera la diferencia de códigos, levanté acera, terreno natural, base, luego volví a levantar base, terreno natural, acera y así sucesivamente para que vean cómo se va guardando la información. Esto ayuda a un ahorro de tiempo en campo y también a un ahorro de tiempo en dibujo. Recuerden que nosotros, el éxito del dibujo y de los cálculos, pues va a ser la planificación del levantamiento en campo y de cómo realizamos el levantamiento de esa información. Es muy importante porque luego yo puedo exportar los datos y que la capa quede con cada uno de los nombres y sencillamente yo puedo darle los colores y sencillamente yo puedo apagar y dejar encendidas la capa que me interese al momento de hacer
el dibujo. Y el módulo CAD actualizado, como les hacía referencia, sencillamente con pasar con este botón de la interfaz de medición, puedo ir directamente a lo que es el módulo CAD. Si yo ya cargué un archivo CAD, siempre va a tener ese archivo de fondo. Si yo salgo del proyecto o si cargo un nuevo proyecto, él me va a preguntar si quiero volver a cargar, o sea, si quiero volver a descargar ese archivo. Entonces no voy a tener que estar importando información a cada rato. Rápidamente puedo ir a todo lo que es replanteo, poder inicializar el IMU y poder replantear los elementos que haya precargado en formato de XF. Entonces por aquí vemos un archivo de XF que cargamos en donde se presentan básicamente todos los elementos, puntos, textos, círculos, arcos, polilíneas, líneas, rectángulos, y hay una herramienta de lo que sería el poder utilizar snaps y poder seleccionar los elementos. Entonces fíjense que podemos seleccionar, prender, apagar estos snaps para poder utilizar los elementos y replantearlos. ¿Cuáles serían los snaps que están disponibles? El punto más cercano, punto medido, el punto final, intersecciones, cuadrantes, centros de círculos, entre otros. Y algo que ayuda a optimizar también mucho tiempo en campo es el poder seleccionar y eliminar elementos. Lo puedo hacer de manera simple, es decir, uno por uno, o también puedo hacerlo desde eliminar, la barra de herramientas eliminar, y voy a seleccionar un marco y tal cual como nosotros hacemos en AutoCAD, dejamos presionado y hacemos un marco y todo lo que ese marco tocó pues va a estar seleccionado y de esta manera poder eliminar información, porque la realidad es que muchas veces el plano que es importado pues tiene muchas capas, tiene mucha información y a veces cuesta para la visualización. Entonces, las herramientas que tiene el módulo CAD, tenemos herramientas para dibujar puntos, segmentos, polilíneas, polígonos, círculos por 2 puntos, arcos, curvas, entre otros, para calcular intersección entre 2 puntos, desplazamientos, dividir por número o dividir por distancia, que interesa mucho en el tema de lo que es replanteo de línea de referencia, por ejemplo, dividir área, extender, y todo lo que son herramientas para medición angular, medición de distancias, de área, las unidades del dibujo, poder explotar algo que esté en un bloque, redibujar y cambiar lo que sería el fondo CAD dependiendo de las preferencias del usuario. Bien, pasando a otra característica del por qué el Surstar es más inteligente. Existe ya la función para poder compartir proyectos a través de un código QR en donde sencillamente seleccionamos el proyecto en el gestor de proyectos, le decimos compartir, se genera el código y ese código luego en otro dispositivo vamos a escanear el código y se puede importar lo que sería el proyecto directamente y tener esos puntos cargados. En cuarta característica, porque es más seguro, todo lo que tiene que ver con el procesamiento local de fotogrametría. Anteriormente estábamos atados a que el procesamiento tenía que ser online, entonces en aquellos casos donde no teníamos internet, que es también un alto porcentaje de los ambientes en donde realizamos nuestros trabajos, pues teníamos que dejar los proyectos guardados y una vez retomábamos la red, ya sea en la oficina o en otras zonas, ahí sí retomamos el procesamiento de información. Ya está totalmente disponible el poder seleccionar la solución local, es decir, en el mismo colector, nosotros recomendamos con los equipos de fotogrametría y los equipos de replanteo de realidad aumentada, nuevamente utilizar nuestros controladores por todo lo que es sus motores de procesamiento y de renderizado de imágenes. Fíjense que aquí se hizo un procesamiento de 12 imágenes y duró 245 segundos de manera local y se pudo obtener la solución en donde luego
proseguimos con lo que es el flujo de trabajo habitual, que es seleccionar en cada una de las imágenes el punto que nosotros necesitamos determinar su coordenada. También más seguro, para evitar el trabajo repetitivo y el desperdicio de datos, podemos hacer un postproceso. Esta es una función que, por ejemplo, va a ayudar mucho a los usuarios de Colombia. No sé si ustedes sabían, pero en Colombia se maneja un datum oficial o una proyección oficial que sería el CTM12, que también es llamado como origen único, pero ese origen se recomienda mucho es para representación gráfica, mientras que para todo lo que es los trabajos de campo se utilizan coordenadas topográficas cartesianas, o hay personas que trabajan, por ejemplo, con las magnas también, que son transversas de Mercator. Entonces yo un mismo proyecto puedo realizar la transformación sin problema, llevarlo de un lado al otro, pero sin modificar el proyecto inicial. Entonces puede ser que yo levante todo en Magna Bogotá, por ejemplo, y necesito transformar eso a CTM rápido para hacer la representación gráfica, o viceversa, lo puedo hacer directamente desde el Surstar. También en otros países, por ejemplo, se utilizaría el llevar de WGS84 a PSAT56, que hay algunos proyectos que todavía trabajan eso. No sé, también serviría desde el punto de vista de si me equivoqué con la zona UTM, pues podría reproyectar la información. Y también hay una opción muy importante que es el respaldo RTK. Quizás algunos de ustedes ya lo habían visto anteriormente y se preguntaban qué era eso. El respaldo RTK quiere decir que todas las mediciones que nosotros hagamos se van a respaldar en la memoria del receptor en un archivo de texto que se va a llamar backups.dat. Entonces, si surge una eventualidad, no sé, el colector se dañó, el colector se extravió, lamentablemente no lo robaron, etcétera, etcétera, la información va a quedar guardada en el colector y nosotros en el receptor, y vamos a poder sacarla para salvar ese día o días de campo. Entonces es una opción muy interesante porque siempre vamos a tener el respaldo de tener la información en el controlador, pero también en la memoria del receptor. Y créanme que a nosotros nos han llegado varias consultas de soporte técnico en donde nos dicen, lamentablemente el cliente eliminó el proyecto de Surstar o desinstaló el Surstar. ¿Cómo podemos recuperar los datos? En ese momento no hay manera de hacerlo, pero ya teniendo lo que es el respaldo RTK, por lo menos se salva todo lo que es la medición. Y obviamente se mantiene todo lo que es la transferencia de las licencias. Por ejemplo, si se me dañó el controlador y necesito colocarla en otro. Y es muy importante que ustedes como usuarios y los distribuidores también tomen nota de esto, que ya nosotros lo hemos informado con bastante antelación, y es que las licencias pueden estar vinculadas a un correo electrónico. Entonces, si yo necesito hacer la transferencia, sencillamente yo lo que voy a colocar es el correo electrónico donde yo quiero obtener el código para validar esa transferencia de licencia y hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Algo muy importante, consideraciones especiales, es que tampoco es recomendado que esa transferencia se haga tan rápido porque puede ser bloqueada en el servidor. Entonces luego tienen que venir a los distribuidores y a su vez a fábrica para decir, por favor, liberen esta licencia. No era que la estaban utilizando en múltiples dispositivos, sino que, no sé, se les extravió el colector, se les dañó o no enciende, etcétera. Entonces nosotros estamos conscientes de que se van a necesitar transferencias de licencia, pero tampoco es que todos los días van a estar transfiriendo una licencia. Y llegamos al punto número 5, que es más rápido los algoritmos de todo lo que está detrás de la interfaz web del cliente, o sea, lo que nosotros no vemos, todo lo que son algoritmos de cálculo, de poder cargar archivos CAD más rápido, etcétera, etcétera, fueron optimizados, así como también la interfaz usuario que nosotros sí vemos y que he estado hablando durante esta última media hora. Entonces, podemos cargar un archivo CAD más rápido. Fíjense que en la versión anterior es las barras en azul
y la versión actual es la barra en amarillo, en donde podemos ver que utilizando H6 y H10, cómo es la velocidad de cargar archivos CAD. Entonces podemos ver que en todo momento prácticamente el Surstar 2025 es más veloz que las opciones anteriores porque el módulo CAD cambió por completo. Adicionalmente, se agregó la función de lista de configuración. Muchas personas la solicitaban porque tiene una utilidad muy práctica y es, bueno, yo preconfiguro unas plantillas en donde yo ya tengo la configuración para el rover utilizando UHF interno, para la base que transmite a partir de UHF interno, el rover entry para conectarse a estaciones CORS o a una base que esté transmitiendo por GPRS. Aquí precisamente eso, los parámetros de una base que esté transmitiendo a través de Internet o una base que esté transmitiendo vía Wi-Fi, como por ejemplo lo que sería entre nuestros receptores y el control remoto de un dron RTK sin la necesidad de tener Internet. Entonces, puedo preconfigurar todos estos parámetros y esto es algo muy útil a la hora de esos clientes que manejan proyectos muy extensos en donde tienen operadores que quizás para ellos no está tan clara cuáles son los parámetros que van a utilizar. Sencillamente le decimos, tú llega al sitio y aplica esta plantilla, revisa que la solución esté en este estado, etcétera, etcétera, y ellos van a poder trabajar muy rápidamente sin perder tiempo en que de repente no tenían la frecuencia que era, no tenían el canal que era, no tenían el protocolo que era, sino que si se deja todo estandarizado, pues el trabajo puede ser más eficiente en campo. Se optimizó también todo lo que son las vistas de mapas base. Recuerden que en las versiones previas teníamos que ir a configuración de aplicación para poder sacarlo, mientras que lo podemos hacer directamente en la pantalla de medición en lo que es el icono que tiene como una tierra. Allí podemos cargar el mapa base que podemos trabajarlo de manera online, es decir, a través de Google Maps Raster, imágenes satelitales, vectorial, o si nosotros queremos también personalizar a través de WMS o importar lo que sería un archivo TIFF para tener un mapa offline, que es algo muy interesante y muy importante también en campo para cuando vamos a trabajar en zonas que están desprovistas de conexión a Internet. Entonces, fíjense que simplemente cambiando de pestaña, yo podría o trabajar con las fuentes online o trabajar con los archivos que yo voy a poder cargar, que entre otros formatos puedo cargar Shapefile, archivos TIFF, archivos KML. Configuración de fotogrametría. También anteriormente, digamos, tendríamos que ir al segundo paso o al tercer paso para decirle qué tipo de solución queríamos. Ya como lo vimos anteriormente, aquí podemos de manera directa seleccionar si queremos solución local en el controlador o si queremos solución online enviando eso a un servidor. Configuración de la altura de antena y configuración del modo en el que vamos a realizar la fotogrametría, ya sea nosotros mismos tomando las imágenes, tomando un video que luego va a ser descompuesto en imágenes allí mismo en el controlador, o si vamos a tomar un video para que las imágenes se guarden en el receptor y luego nosotros descargarlos y poderlo llevar a un software de procesamiento fotogramétrico. Más rápido también porque la captura de los puntos de control se optimizó. Recuerden que la barra de herramientas de los tipos de puntos sería esta. Selecciono puntos de control y voy a configurar la cantidad de rondas que voy a hacer, la cantidad de épocas que va a tener cada una de esas rondas. Si en cada una de las épocas yo necesito que tome como unas subépocas, por decirlo de alguna manera, que es lo que llamamos suavizado, y el retardo entre lo que sería hacer el reset del OEM para independizar cada una de las series. Eso es algo muy importante y es algo que he solicitado en varios países. Si yo voy a hacer un punto de control utilizando 3 series para independizarlas, a lo que mido la primera serie, el receptor va a reiniciar el OEM para que tenga que volver a capturar la información satelital, tenga que volver a aplicar el mensaje de corrección y obtener nuevamente posicionamiento fijo y así en todas las series. ¿Cuál sería el resultado? Nosotros podemos guardar
el archivo y automáticamente él nos va a preguntar si queremos abrir el informe y allí ver todos los parámetros estocásticos para poder ver la calidad que se tuvo con ese punto de control topográfico. Esto también es una mejora porque anteriormente nosotros teníamos que ir a la memoria del colector, abrir ese archivo para poder visualizarlo, mientras que ahora lo podemos ver automáticamente en campo. Toma de puntos optimizada, tal cual como les comentaba anteriormente. Si íbamos a hacer una medición de punto rápido, anteriormente salía esta interfaz donde tendríamos que colocar el nombre del punto y luego el código, pero esto no desplegaba nada, sino sencillamente pasábamos a una lista. Eso nos hacía perder algo de tiempo. Ahora recuerden, podemos desplegar allí mismo la caja de lo que serían los códigos o las descripciones para trabajarlo rápidamente y manejar abajo todo lo que sería el nombre del punto y lo que sería la altura del bastón. Y replanteo optimizado, el replanteo de líneas, nosotros podemos definir líneas ya sea por lo que sería los puntos que ya fueron medidos o importados, seleccionarlos directamente desde el mapa o hacer la medición. Luego de que nosotros hagamos la construcción de esa línea, nosotros podemos decirle que necesitamos agregar líneas paralelas y esto es para agregar offset hacia la derecha o hacia la izquierda, pero esos offsets ya no se van a manejar como puntos, sino se van a manejar como líneas paralelas. Entonces, en el área de construcción es muy importante porque generalmente nosotros no replanteamos exactamente dónde va el eje, sino que las personas que están construyendo tienen que hacer una zanja, etcétera, y ellos nos dicen, bueno, necesito que el eje lo coloques a 1 metro de distancia hacia la derecha o a 2 metros de distancia, aunque creería que 2 metros es mucho, o a la izquierda porque ahí es donde hay menos elementos. Entonces yo puedo hacer un arreglo de líneas paralelas y en campo rápidamente pasar de una a otra dependiendo de lo que necesite. Allí puedo agregar el espacio entre esas líneas paralelas, la cantidad de líneas que van a ver hacia la izquierda, la cantidad de líneas que van a ver hacia la derecha y nos va a dar el resultado de la construcción de la línea principal. Entonces, fíjense, yo coloqué 2 hacia la derecha, perdón, 2 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha y obviamente la principal, por eso es que ella lo arroja en 5 líneas. Ahora, si yo selecciono la línea principal, yo le voy a decir que quiero dividirla en estacas, ¿sí? Quiero dividirlas en puntos para poder replantear. Entonces, puedo activar o no el estar replanteando el punto más cercano y algo muy importante es que yo puedo decidir si quiero hacer el replanteo 2D, es decir, que la altura de la línea sea constante o 3D manejando la pendiente que ya trae de diseño. Si yo selecciono 2D, yo debo decidir cuál de los dos puntos va a ser la referencia vertical, si va a ser el inicial o el final. Todo esto es muy útil a la hora de replantear elementos de construcción y especialmente todo lo que tiene que ver con zanjas, ya sea para tuberías, desagües, entre otros. Entonces, puedo también colocar si los puntos calculados a raíz de todo esto van a ser guardados en la base de datos de puntos y cuál sería el nombre con el cual estarían allí guardados. Entonces, rápidamente, mostrando ese mismo ejemplo de las 5 líneas, pues yo podría estar replanteando la línea principal, pero puedo desplazarme rápidamente, ya sea en puntos con estas 2 flechas, hacia arriba o hacia abajo, o lateralmente entre línea y línea. Por ejemplo, si yo le doy a este botón, fíjense que aquí estoy en la línea principal, paso a la línea a la izquierda, manteniendo las distancias destacadas que fueron diseñadas en la central. Entonces, prácticamente yo voy a tener un grid de información que me va a ayudar a aumentar el rendimiento y la eficiencia en campo para hacer todo lo que tiene que ver con los replanteos de línea referencia que tanto se utiliza en campo. Adicionalmente, en la parte de cálculo de geometrías en COBOL tenemos para calcular puntos desplazados, ¿sí? Teniendo la línea conformada entre A y B, ¿sí? Si conozco la longitud, perdón, la longitud L1 de A hacia B y un offset
hacia C, puedo calcular precisamente ese punto. Es prácticamente lo que se hace aquí, pero de manera más individual. También se mantiene lo que es el cálculo de puntos de segmentación de línea, en donde yo puedo ir a segmentar, ya sea por cantidad de segmentos o por distancia. Entonces, por distancia puede ser que quede un residuo, mientras que por cantidad de segmentos, pues obviamente todos los segmentos van a tener la misma distancia. Y también tenemos otro que se llama distancia vertical, que es cuando conocemos A y B y C. Nosotros queremos saber cuál es el punto que intersecta a la línea. Esto también en muchas actividades en campo, generalmente con el manejo de linderos, es muy útil. Y pasamos a lo que sería más versátil, herramientas fáciles de usar para cada tarea. Se incluye todo lo que es la función de poder calcular los factores de escala combinados, que son muy importantes a la hora de utilizar información GNSS y querer replantearla en estaciones totales o viceversa, porque como ustedes saben, las distancias en terreno no son igual que las distancias geodésicas ni tampoco las distancias en una proyección cartográfica. Entonces, a veces algunas personas que no tienen muy claro este concepto dicen, bueno, es que yo partí de 2 puntos GNSS, hice una poligonal, llegué a otros 2 puntos GNSS y no cierra adecuadamente. Y es precisamente porque están trabajando con distintos factores de escala. La proyección cartográfica tiene una escala y generalmente esas personas no cambian el factor de escala de la estación total, que es 1, porque lógicamente nos tiene que dar la longitud real. Pero para poder manejar homogéneamente esa información, pues sí tenemos que entrar al uso de factores de escala combinado que lo podemos calcular rápidamente con esta herramienta. También se mantiene lo que es la división de área, ya sea por una paralela a 2 puntos o una rotación y un punto. Se puede dividir el área por valor, es decir, si yo tengo un área de 200 metros cuadrados, yo le digo, bueno, yo necesito que saques una división de 70 metros y la otra sea de 130, mientras que lo puedo también calcular por porcentajes, en donde puedo decir, de este polígono yo necesito que lo dividas en 2 partes iguales, 50 y 50%, en donde vamos a poder guardar la información en la libreta, en la biblioteca de puntos para eventualmente hacer el replanteo de esos puntos y poder realizar la división en campo. También el cálculo de perímetro y área, en donde rápidamente a través de 4 puntos o mínimo 3 puntos realmente para que se pueda formar un triángulo por lo menos, podemos calcular lo que es el área en 2D, el área de la superficie, es decir, 3D, el perímetro en 2D y el perímetro también en 3D. Porque es más versátil, podemos compartir también datos a través de FTP, en donde podemos transferir datos a la computadora de manera inalámbrica. Hay muchas personas que les gusta todo lo que es la transferencia de información de este tipo, también porque trabajan en compañías o en corporaciones, etcétera, en donde conectar algo a las computadoras, pues tiene que pasar por el antivirus, etcétera, etcétera, y quizás se complique. Esta manera es mucho más rápida. Y próximamente también vamos a lanzar todo lo que es el replanteo de un proyecto CAD con realidad aumentada, tal cual como lo están viendo aquí en campo, lo estamos testeando y próximamente lo vamos a liberar para que ustedes eleven aún más la eficiencia en campo. Se agregaron más utilidades a lo que es el manejo de estación total, tanto en colector como a bordo, como por ejemplo desplazamiento de plano, medición de altura remoto, poder calcular el punto central de una columna, por ejemplo, y muchas herramientas más que van a poder llevarlos a realizar cálculos muy rápidos en campo. También tiene ya, lo que pasa es que este producto no se ha lanzado en Latinoamérica, el Douglas Plus, que es el SLAM RTK, en donde desde el mismo Sursta nosotros vamos a poder controlar los parámetros del escáner o del RTK SLAM y poder ver todo lo que es la nube de puntos en tiempo real y poder incluso hacer todas las operaciones que él ofrece como RTK a través de sus cámaras para funcionar lo que es todas las funciones de
un RTK con fotogrametría y replanteo con realidad aumentada y un SLAM para poder realizar todo lo que son los escaneos, valiéndonos de todo lo que es la potencialidad de este receptor que está arriba, que es como si ustedes tuviesen un receptor normal, un G4 o un G3 allí a bordo. Van a poder realizar todos los tipos de mediciones, incluso mediciones estáticas, PPP, PPK, entre otras. Y una cosa más, como si fuese una cosita, pero realmente es muy importante, es el poder utilizar la función Prism plus Position. Y esto lo que significa es poder trabajar la búsqueda de prisma con un RTK encima de ese prisma. Entonces, nos va a dar la versatilidad de poder trabajar con la estación total robótica NS30 y ya no depender de lo que son las ventanas de observación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos establecer el posicionamiento o estacionar el equipo a través de las coordenadas RTK y él automáticamente ya va a saber hacia dónde está el bastón, sencillamente rastreando el GNSS. Pero si estamos en un área en donde no tenemos GNSS, pues obviamente podemos pasar a la forma normal de lo que sería el seguimiento del prisma a nivel óptico. Entonces, fíjense que la conexión ya va a ser la mezcla o la fusión entre estación total y RTK, utilizando la NS30, utilizando el modo de comunicación Zigbee, y nosotros vamos a poder realizar resecciones en donde, o estación libre, en donde se determina el posicionamiento de la estación y rápidamente, si se pierde el prisma, nosotros vamos a poder seleccionar entre no buscar, entre esperar a que el prisma pase nuevamente por lo que sería la ventana de observación de la estación total, lo que sería el reconocimiento automático del prisma, el Power Search, ir al último punto o buscar el punto que está siendo medido con RTK. Aquí tengo un video hecho por nuestros colegas de China. Queda medio cortado. Lo primero sería estacionar el equipo, colocar un equipo encima del prisma. Cuando hago las pausas, sí se ve, Mari. Sí, Inge, María. cuando hace las pausas sí se ve. Ok. Colocar un receptor GNSS arriba del prisma. Perdón. Ya les adelanté que ya estaba terminando. Perdón. Se utiliza el Surstar para conectar tanto la estación total como al receptor. Perdón. Lo voy a colocar acá mejor, yo creo. En cualquier momento se va a poder intercambiar entre lo que sería utilizar solamente la estación total o utilizar el RTK. Se puede calcular las coordenadas de la estación vía resección, en donde medimos dos puntos de control para obtener la coordenada de la estación y su estacionamiento. Y luego, sencillamente, puede buscar el prisma con el posicionamiento que está transmitiendo el receptor RTK. Entonces, nuevamente, no depende de lo que serían las ventanas de búsqueda, por lo cual nuestro trabajo va a incrementar los tiempos de manera exponencial. Si estamos en un punto en el que la estación no puede ver al prisma, pues podemos pasar a la medición natural de lo que sería RTK y
Viceversa, si nosotros estamos en un área que esté provista de señal GNSS, pues sencillamente podemos pasar a la búsqueda óptica del receptor. Aquí tenemos a nuestro compañero Kane. También queremos darle las gracias a Víctor y también las gracias a Nathan, que muy probablemente están conectados en la reunión por el gran esfuerzo que hacen en todo lo que es nuestro soporte y todo lo que es el desarrollo de estas tecnologías en nuestros headquarters allá en Guangzhou, en China. Obviamente este video va a estar disponible para que lo vean con mejor resolución y era lo que les tenía como punto final. Agradecerles inmensamente por prestar atención, por estar conectados. María debe estar contenta porque no me gasté la hora de reunión y invitarlos a unirse a nuestro canal, suscribirse a nuestro canal de SAU Latinoamérica, en donde muy pronto van a estar múltiples videos de todas estas características ampliadas, el paso a paso y también para que se mantengan al tanto de los últimos lanzamientos, como por ejemplo el SPL, todo lo que tiene que ver con Robot Slam, próximamente todo lo que tiene que ver con monitoreo, hidrografía, entre otros. Muchísimas gracias, John. No sé si hay algunas consultas, algunos comentarios. Sí, no, las consultas ya se respondieron. Recuerden que si necesitan una demo del software pueden contactar con su distribuidor local, ya que el software presenta una ventaja multifuncional en la incorporación de toda la información de distintos proyectos, en el cual van a poder optimizar el tiempo y el flujo de trabajo en campo. Acá en la última link les dejo un QR donde pueden escanearlo y descargar la última versión. O si tienen, los que ya tienen el software, simplemente pueden conectar a Wi-Fi y allí les va a llegar la actualización. Como últimos comentarios, les quería decir que el Surstar también está totalmente optimizado para trabajar con el SGO, especialmente en lo que es su módulo GIS. Recuerden que es un módulo totalmente gratuito, a diferencia de otros software de campo, en donde es un módulo con un pago adicional. Y también estaremos publicando videos en donde es muy fácil, muy eficiente poder manejar listas de atributos, distintos tipos de geometría y luego poder llevar eso al SGO para realizar, por ejemplo, el recálculo de alguno de los puntos que no haya quedado con RTK fijo a través de un PPK y poder exportar nuevamente lo que sería el archivo shapefile, todo eso manejándolo dentro de nuestro ecosistema de software sin necesidad de ir a un software tercero. Entonces, realmente estamos muy orgullosos de nuestro software, estamos muy orgullosos de todo el trabajo que se hace detrás de esto. El software está traducido al español quizás en un 95% y pensado totalmente en el que ustedes tengan la mejor experiencia en campo. Una vez más, agradeciéndoles a todos los que están conectados. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias, María. Y los esperamos ver en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias, Marcos, John. Un placer como siempre. Victor and everyone in China, thank you very much. Y nos vemos la próxima. Que estén muy bien todos. Buena semana.